estamos de vuelta entonces y vamos a empezar con nuestra secuencia pues de entrevistas y como lo habíamos anunciado ya en titulares, estamos ya con nuestro especialista el día de hoy, el doctor Carlos Solís. Él es psicólogo. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos en esta mañana. Claudia, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda tu teleaudiencia y a las personas también que nos siguen a través de las redes sociales. Por supuesto, así es que un abrazo para todos ellos, gracias por estarnos acompañando en esta mañana también. Y vamos a tocar un tema súper interesante para todos los que tenemos a los adolescentes, a los que adolecen en casa, doctor, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo poner los límites a nuestros hijos adolescentes, doctor. ¿Qué tema para más complicado y difícil en estos tiempos, no? Sí, ha cambiado un poco el panorama de hace 30, 40 años atrás. A veces cuando me llegan a la consulta los papás dicen que es complicado, doctor, ¿no? Todo ha cambiado, no es como era antes. Pero yo digo, sí, también era en cierta manera complicado, pero desde otra realidad distinta, porque es parte de la vida, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? No habían otras cosas que hoy por hoy hay y definitivamente pues hace que todo, como todo en la vida, hay que ir evolucionando, ¿no? Sí. Nosotros vemos ahora de repente que como que los papás ¿no? tienen miedo ahora a tratar con sus hijos adolescentes. Como que el adolescente, entre comillas, se hubiera empoderado más y como que el papá tiene que tener mucho cuidado al dirigirse a él. Entonces, yo creo que tenemos que entender que la adolescencia es ese tránsito, ¿no? Ese tránsito que viene del paso de dejar de ser niño para luego entrar a ser un adulto. Así es. Y son esos 5 o 6 años que hay que saber conversar con nuestro hijo. Porque ¿no? este es el periodo, de 5 a 6 años más o menos. Más o menos lo que dura, ¿no? Este periodo de la adolescencia. Aunque, ojo, hablamos de 12 hasta los 18 años, pero estamos hablando, por ejemplo, de los prepúberes, que a veces a los 9, 10 años ellos ya quieren decidir qué ropa ponerse, si van de sitio, van a visitar a tal familiar, a tal tío, no quieren ir y a veces, pero no es como el niño de 5 o 6 años que simplemente el papá, la mamá lo toma de la mano y va, ¿no? Exacto. Entonces, eso un poco a los papás les causa un cierto desconcierto, ¿no? Toda una aventura nueva de cómo voy a afrontar esta nueva realidad. Entonces yo creo que tenemos que entender que con el adolescente ya cambia un poquito la manera de comunicarnos. Y eso es lo que de repente el día de hoy los papás que nos están viendo puedan de repente un poquito captar la idea que vamos a compartir hoy día. Hay 3 estilos de comunicación con los adolescentes. Hay lo que llamamos la comunicación afectiva. Luego la comunicación efectiva y luego la comunicación superficial. Esos 3 papás, mamás que nos están viendo, por favor, mucha atención. ¿Qué es la comunicación afectiva? Hay momentos que nuestro hijo adolescente quiere comunicarse con nosotros, pero a veces es esos 5 minutitos que él quiere que tú le des ese espacio, esa apertura. Así es. Pero a veces esos 5 minutitos es en el momento menos oportuno, entre comillas, para el papá o la mamá. Definitivamente. Puede ser 10, 11 de la noche, ya estoy para acostarme y de repente, papá, quiero hablar un ratito contigo. Ahí se va a producir la comunicación afectiva. Y a veces los papás cometemos ese error de, ay, hijo, estoy cansado, ya mañana hablamos. Ya fuiste, papá, perdiste. O estamos 7:15 y ya estamos apurándonos para el colegio. Mamá, quiero decirte algo. Hijita, más tarde que... Perdiste. Tienes que darle ese espacio, ese tiempo ahí, porque es algo que... Porque a veces nuestros adolescentes nos comunican lo que piensan, pero muy poco nos comunican lo que sienten. Y justamente es en esa comunicación afectiva donde ellos quieren comunicar eso que sienten. Y por eso, papá, mamá, son esos escasos minutos, ese escaso tiempo que él te está brindando. Él se está aperturando y a veces por X situaciones de tiempo, yo qué sé, tú dices,
No. Y si tienes que llegar ese día tarde a trabajo un poquito por escucharlo a tu hijo, a tu hija, pues hazlo, porque es un momento valiosísimo, es esa oportunidad. Como tiempo perdido, no, al contrario, Exacto. Estamos ganando muchísimo. Doctor. Exacto, entonces esa es la comunicación papá, mamá afectiva. La comunicación efectiva, esa es la comunicación cuando papá o mamá se dirige a mi hijo adolescente. Ok, claro. Pero ojo, papá, mamá, esa comunicación efectiva no puede ser pues el sermón. Que normalmente, el sermón de las 3 horas. Que normalmente queremos dar, ¿no? Y empezar nosotros, es más, hasta a veces nos apuntamos en papelitos lo que le quiero decir para no olvidarme, pero exacto, así no funciona. O sea, tienes que ser firme y preciso y conciso en lo que quieres comunicar a tus hijos adolescentes. Sobre todo es el momento en que ponemos las normas o los límites, pero conciso y preciso. No te eches, papá, pues 15 minutos, media hora, 1 hora hablando, porque no te va a escuchar. Exacto, o sea, aparentemente van a estar en silencio, exacto, pero no nos están prestando atención. Exacto, internamente, ¿qué dice mi hijo adolescente? Y empieza con su rollo. Exacto. Y ya empieza el pesado, qué pesado ¿no? Claro. Qué pesada, ¿no? Ya empieza con el rollo, ¿no? Entonces a veces hasta el hijo adolescente, te estoy escuchando, papá, te estoy escuchando. Entonces te pone la pared, te bloquea, pero lo tiene que hacer porque tú eres el papá y le dices, no. Me tienes que escuchar. Me tienes que escuchar. Entonces, hay que saber en ese momento dirigirnos a nuestros hijos. Y la otra, la comunicación superficial, que ese es donde tenemos que explotarla al máximo, papá, mamá, que me estás escuchando. Es esa comunicación donde yo comparto los intereses que tiene mi hijo, su música, sus grupos de moda, los aplicativos del celular. Ahí debemos aprovechar al momento, por ejemplo, del almuerzo. Aprovechar esa comunicación superficial. El momento del almuerzo que no sea para poner las normas o límites. A veces, ¿no? Claro. Ya, ¿me vas a escuchar ahora que estamos? No, pésimo. La hora del almuerzo, por ejemplo, es una oportunidad valiosísima para hacer esa comunicación superficial. Su grupo favorito, o el papá, ¿no? Oye, hijo, mi compañero ha puesto un aplicativo y yo también quería, pero estoy perdido, no sé cómo. Oye, me han pasado este programita para mejorar fotos, pero yo no sé cómo hacerlo. Ah, no, papá, esto se hace así, uy, él te va a enseñar. Esa comunicación superficial nos enlaza más, nos pone en contacto con él también. Exacto. Y a veces nosotros no sabemos aprovecharla o no utilizamos el espacio o el momento adecuado para hacerla. Claro. Entonces, ojo, papá, mamá, acuérdense de estos 3 estilos de comunicación con nuestros hijos adolescentes. La comunicación afectiva, ese espacio que ellos buscan. Cuando ellos dan iniciativa. Exacto, ¿no? Exacto. A veces, como te digo, es en el momento menos inoportuno, pero ahí tiene que estar papá o mamá. La comunicación efectiva y la comunicación superficial. Muy importante. Definitivamente importantísimo, ¿no? Que muchos de repente podemos haber experimentado, vivimos en el día a día estos diferentes tipos de comunicación, pero no conocíamos como tal, ¿no? Y qué importancia tiene cada uno de ellos, tal cual como lo dice, doctor. Bueno, tengo 2 chicos adolescentes en casa también y justamente como lo dice, no sé si ellos se ponen de acuerdo o ven el momento en el que estás más estresado, pero buscan ese momento para hablar y me ha tocado desde los 2 papeles, ¿no? Desde ser la bruja que ha dicho, no, ahorita no puedo y me he sentido muy mal y en realidad ha tomado buen tiempo para que ellos vuelvan a tomar la iniciativa, o te toca muchas veces pedir disculpas por ese rechazo que has tenido, ¿no? Ante su inicio de comunicación, pero también me ha tocado justamente el papel que usted nos comenta, ¿no? De tener que haber llegado un poco más tarde al trabajo o haber tenido que dejar de realizar alguna actividad por escucharlos, pero la sensación es tan gratificante que luego te das cuenta que no es tiempo perdido, ¿no? Al contrario, es la mejor inversión de tiempo que has podido tener. Así es. Acordémonos que en el periodo de la adolescencia es una etapa en la cual nuestros hijos, nuestras hijas, están tratando de reafirmar su yo. ¿Y cómo papá, mamá, mi hijo adolescente reafirma su yo? Dándole la contra a la autoridad. Claro. Dándole la contra a papá, a mamá. Porque cuando mi hijo adolescente va a la casa de su tía, es un amor. La tía le dice, hijito, ayúdame inmediatamente.
¿Y qué dice la tía? ¿O qué dice la amiga, ¿no? Si estamos yendo a la casa de la amiga, de los amigos. ¡Qué lindo tu hijo! La clase. ¡Qué lindo tu hijo! Y es un amor tu hijo. Pero tú dices, ay, sí, no, qué raro. Dice, no, acá está que se luce, pero en casa, ay, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ojo. Entonces, ellos están queriendo reafirmar su yo, buscar esa autonomía, tomar sus propias decisiones, asumir riesgos, ¿no? Pero para eso estamos nosotros. Nosotros como padres somos los que vamos a ir orientando, y ahí en los límites nosotros tenemos que saber negociar con ellos. Eso es muy importante. A veces los papás, por ejemplo, ¿no? Quieren que nuestros hijos adolescentes quieren que hagan todo inmediato. Ya, inmediatamente, corre, arréglame tu habitación. Ajá. Y a veces, ¿no? El hijo diplomático, el adolescente, ya papá, ya mamá, ahorita lo va a hacer. Pasan 10, 15 minutos y nada. Ya comienza, ¿no? Y comienza la bronca. Entonces, el papá tiene que ser muy sabio también ahí con el hijo adolescente. Simplemente, por favor, hijo, antes de la hora del almuerzo, quiero ver arreglada esa habitación. Claro, no es ya inmediatamente. ¿no? Claro. Exacto. Porque acordémonos, reafirmar el yo, él te va a desafiar. Claro. Te va a desafiar, pero tú tienes que tener esa sabiduría de decirle, papá, mamá, ¿sabes qué, hijo? Antes de la hora del almuerzo, ¿no? Por ejemplo, si yo le hablo a las 8, 1 de la mañana, antes de la hora del almuerzo, por favor, hijo, quiero ver ese cuarto limpio y arreglado. Nada más. Claro. Comunicación efectiva, preciso y conciso. No, el sermón, ¿no? Que toda la vida estás así, que esto, que ya me tienes harto, que no haces caso, que uno te dice inmediatamente. ¿Y qué dice el hijo adolescente? Ya empezó con su rollo. Exacto. ¿Te das cuenta, muchas papá, veces mamá? Caemos en la desagradable. Esa es la manera como tú te vas a acercar a él. Eso es muy importante en la adolescencia. Por eso hay que negociar, ¿no? Y tener claro, papá, mamá, también en los límites que vamos a poner y en lo que llamamos nosotros castigos, ¿no? Por ejemplo, hay que también trabajar con el joven, con el adolescente. Por ejemplo, ¿no? Una fiesta. Claro. ¿No? Agarra y de repente nunca tú, papá, mamá, digas la hora. Tú dile, muy bien, hijo, ¿y qué hora propones regresar? Déjalo que él te diga. Claro, darle la opción, que sienta que él decide. Exacto, pero a veces los papás hacemos todo lo contrario, ¿no? Muy bien, hijo. Y de repente el hijo te dice, a las 3 de la mañana, papá. Él ya dio, ahora entras tú. Exacto. Entonces tú le dices, ¿sabes qué, hijo? A las 3, no. A la 1 estás aquí. Y ahí vamos a entrar a la negociación. Exacto. Ahí, no, papá, que la 1, no, que esto, que lo otro. No. Y si tú te cierras a las 3, ¿qué va a pasar tu hijo? No voy. Y se va, ¿no? Y se mete en su cuarto y se encierra y hace, ¿no? Entonces hay que saber negociar. Y de repente decirle, como papá, mira, hijo, ya, no va a ser a la 1, pero por favor, 1:30 estoy yendo a recogerte. Exacto. 1:30 yo estoy ahí, hijo. Entonces tú también, ambos, y también eso hay que hablar con que él también tiene que aprender a ceder, que en la que nunca se va a poder hacer exactamente lo que él pide o quiere. Claro. Eso también hay que hablar, ¿no? Con él. Es como la pareja, ¿no? Ceder es ganar, ¿no? Ceder es ganar. Y eso también, porque si tú como hijo adolescente también te cierras y dices no a las 3, y papá, es imposible que te diga hasta las 3, simplemente pues vas a terminar perdiendo. Claro. ¿No? Vas a terminar perdiendo. Entonces, al adolescente también se le debe decir, también tienes que aprender a ceder. Por supuesto. Tienes que aprender a ceder. Porque papá te está dando, ¿no? Tus papás te están dando esa chance, pero no están aceptando las 3 como hora de regresada. Claro. De repente hace ya 1:45, ya 1:45 yo estoy ahí. Claro. Caigan rayos o truenos, tú sales 1:45. Entonces, eso es negociar con el hijo adolescente. Ahora, también hay que ser muy responsables, papá, mamá, cuando imponemos un castigo, una sanción. Eso, ¿no? De repente, por ejemplo, ¿no? Le di el permiso y no se apareció a la 1, 1:30, 1:45, se apareció a las 3:30. Así es. ¿No? De una fiesta, de un compromiso. Claro.
Entonces, ¿qué dicen los papás? No me sales todo el mes. Y no pasa ni 15 días, y papá... Ya estamos dando el permiso. Exacto. De blanditas las mamás. Entonces hay una inconsistencia ahí. Claro. Entonces tenemos que evitar esas inconsistencias o conflictos en la autoridad. Eso. ¿Por qué? Porque puede ser que el papá sigue firme en que no sale todo el mes, pero la mamá, no, pero mira, déjalo, que ya me ha cambiado, mira todo lo que está haciendo ahora, ¿no? Y entonces no estamos siendo firmes y actuando en una sola idea ambos. Y papá y mamá están jugando a la idea del bueno o el malo. O el malo, claro. Y eso no es nada positivo. ¿Por qué? Porque lo que estamos enseñando a nuestros hijos es a la manipulación. Y eso nos va a traer graves consecuencias en un futuro. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ser realistas. A veces, papá, mamá, no te excedas al momento, porque a veces también los papás se mueven, nos movemos por emociones, es la verdad. Adultos, niños, jóvenes, todos nos movemos por emociones. Y a veces cuando pasa eso, ¿no? 3:30, 4 de la mañana. Entonces, papá, mamá están de una cólera y que quieren matarlo, entre comillas, al hijo, ¿no? Entonces, no me sales hasta fin de año, ¿no? Digamos que es en septiembre este problema. Claro. Y cuando sabemos que eso no va a ser así y vas a perder autoridad. Claro. Es que entre lo que digamos, vas a perder tu prestigio como padre. Por supuesto. Entonces simplemente no me sales. ¿Hasta cuándo? A veces el hijo, ¿hasta cuándo no voy a salir, papá? Todavía te dice, ¿no? Claro. No sé, tu mamá y yo ya lo veremos. O ya te comunicaremos. Eso me parece una excelente opción, ¿no? Por ese momento no dejarnos llevar por la ira, simplemente decir, estás castigado, voy a pensar en tu castigo y tomar la decisión del castigo cuando uno esté más calmado, ¿no? Cuando no esté por la emoción y la cólera, por toda la trasnochada que has tenido y así poder dar un castigo que vaya acorde también a lo que ha realizado el adolescente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por ahí tenemos que los papás entender un poquito cómo trabajar los límites con nuestros hijos adolescentes. Uno, saber comunicar. ¿Sí? Lo que hemos hablado primero. Claro. Saber comunicar, eso es básico en esta etapa de la vida de nuestros hijos. ¿No? Otro, entender que ellos están reafirmando su yo y que siempre van a tratar de desafiarnos. Claro. ¿No? A veces ponen esta metáfora que un adolescente es como un toro de pelea, ¿no? Es como el toro de pelea, pues que a veces abre la puerta de su cuarto y sale y quieren vestir a todo el mundo, ¿no? Al que puede y como puede. Exacto. A veces sin hablar, hasta solo con la mirada y la expresión, ¡wow! ¿no? Entonces, ¿qué hace papá y mamá? A veces se ponen como toreros, ¿no? O sea, en vez de hacerse a un lado y dejarlo que el toro pase, que ya te estás esto, que cámbiate esa ropa, que lo estás toreando. Así es. Entonces, ojo, tranquilo, papá, mamá. Tú como que, tranquilo, ¿no? Déjalo, a ver. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que entender. Y luego, cuando pongamos los límites, también que los límites sean realistas y los vayamos a cumplir. Claro. Eso es muy importante, que los límites sean realistas y nosotros vayamos a cumplirlos, porque si no, vamos a perder más bien ahí prestigio, vamos a perder autoridad, porque nuestro hijo va a decir, no, igualito, yo vine a las 3 de la mañana, 3:30, 15 días, pero luego yo no hice tal, me porté bien, hice tal cosa, y entonces ahí nosotros entendemos que no estamos haciendo bien las cosas. Y peor todavía, si papá y mamá comienza cada uno a ser de repente un poco permisivo cuando se puso algún límite, cuando se puso alguna consecuencia a la conducta de mi hijo adolescente de la cual él no se comprometió o no cumplió. Entonces eso también tener muy presente. Claro, definitivamente las decisiones tienen que ser, si hay papá y mamá en casa, tienen que ser ambos, por más que sufran, por más que el chico, porque ahora podemos ver justamente lo que comentaba, doctor, el tema de la manipulación. Si lamentablemente tenemos un chico manipulador en casa, pues vamos a ver que se van a valer de todo y por todo para tratar de hacer que declinemos en la decisión que hemos podido tomar, ¿no? Pero tenemos que ser fuertes en ello y pensar que es por el bien de ellos, ¿no? Y también ser un poquito empáticos en el tema de tratar de hacer memoria, ¿no? Creo que todos hemos pasado
pasado por esa etapa, todos hemos pasado por esa sensación de que ni nosotros mismos nos aguantábamos cuando éramos adolescentes, simplemente sin tener alguna razón. Entonces ser un poquito empáticos y recordar y no caer en comparación, ¿no, doctor? Porque a veces es inevitable el decir, no, yo cuando tenía tu edad hacía esto o esto, o yo cuando tenía tu edad no reaccionaba de esta o de esta manera, pero es que son otros tiempos, ¿no? Exacto, no, las comparaciones no son nada buenas. Claro. No son nada buenas, y también es algo muy importante a nuestros queridos maestros, profesores que trabajan en el nivel de la secundaria. Claro. A un adolescente y en general a todas las personas. Nunca se nos debe llamar la atención en público. Delante de nadie. Exacto, o sea, como por ejemplo, ¿no? A veces pasa en los colegios, ¿no? El profesor delante de todo el salón le llama la atención a un alumno, ¿no? Claro. Entonces eso daña un poquito su autoestima. Está bien, yo sé que de repente el alumno no se comportó adecuadamente, ¿no? O tuvo algún comportamiento indebido, inadecuado, pues en otro ambiente, en otro momento, pero con él a solas. Claro, es importante. No delante de sus compañeros. Claro. Por ejemplo, también nosotros recomendamos ahí a los profesores, a los maestros, no darlas. Hay maestros que tienen delante de todo el salón, ¿no? Juan Medina, 10, Rosa Araujo, 12. No, pésimo, no se puede hacer eso. ¿No? De repente, antes, yo me acuerdo de la universidad, cuando yo estaba en mi época de universitario, todavía los profesores colgaban todas las notas en el periódico mural del salón, ¿no? Entonces uno veía ahí su 01, su 02, su 03, ¿no? Y todo el mundo, Entonces, son otros tiempos, ¿no? Depende, antes se hacía así, pero no podemos hacerlo eso. Como tú has dicho, hay que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos a ellos, eso es muy importante. Claro. Y a veces un error que caen los papás también es, dile a tu papá, dile a tu mamá. Papá, mamá, delegamos responsabilidades. Pésimo. Claro. No, déjame conversar con tu papá. Excelente. Voy a conversar con tu papá para ver qué decisión tomamos, ¿no? Voy a conversar con tu mamá para ver qué decisión tomamos. No es dile a tu papá, por favor. Atentos. No es dile a tu mamá. O simplemente decir, tu papá y yo ya hemos decidido esto. Tu mamá y yo ya hemos decidido esto. Eso es que mi hijo adolescente, mi hija adolescente entienda que su papá y yo estamos unidos y que las decisiones las tomamos siempre en conjunto, juntos. Claro. Los límites papá, mamá son buenos. ¿Por qué? Porque van a ayudar a crecer en lo que es la confianza y la seguridad. Porque, ¿qué estoy diciendo ayer con los límites? Que tienes que tener cuidado. La vida no es sencilla, la vida no es fácil. Y ahorita papá y mamá estamos tratando más o menos de decirte un poco las cosas, cómo debes encaminarlas. Claro. No es como tú crees a veces, ¿no? Por ese ímpetu de la adolescencia, ¿no? De querer conquistar el mundo, de que a él no le pasa nada y de que mi hijo, mi hija todo lo puede. Es característico de esta etapa de la vida, ¿no? Pero tienen que entender que sí, es normal que lo sientan, pero siempre van a estar bajo nuestro cuidado y nuestra guía. Y para eso estamos con nosotros como papás. Por eso es muy importante, papá, mamá, tú no eres amigo o amiga de tu hija. No. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo una mamá me dijo, no, pero yo he ido donde otra psicóloga y la psicóloga me ha dicho que nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Bueno, yo dije, bueno, si eso le ha dicho mi colega, no sé qué criterio habrá tenido, le dije, pero eso no es así, señora. Porque usted es la autoridad y la autoridad pone límite. La autoridad dice, por acá se va o por acá no se va. ¿Vamos a tal sitio o no vamos a tal sitio? Usted es la autoridad, usted es la guía. Usted no es el amiguito es par. Claro. El amiguito es el compinche. El amiguito, ¿no? Hay un refrán muy bonito que dice, cuando tus hijos dependen de ti, papá y mamá, tú eres
90% padre y de repente 10% amigo, si le quieres decir en eso de dar afecto, cariño, ese amor, ¿no? Que nunca se debe faltar. Ya. Pero cuando tus hijos ya no dependen de ti, o sea, ya no están bajo tu techo, Ajá. ahí eres, en el buen sentido de la palabra, 90% amigo y 10% papá. Porque cuando tus hijos se vayan de tu casa y sean independientes, Ajá. te consultarán algo, pero al final ellos tomarán sus decisiones. Tú simplemente como papá le dirás, hijo, a mí no me parece esto. Punto. Hasta ahí llegaste. Pero malo o bueno, tomen buenas o malas decisiones, son de ellos. Pero mientras están bajo tu tutela, no. Las decisiones las tomas tú. Por eso yo lamento mucho lo que ha pasado, por ejemplo, el sábado, creo, este fin de semana, con esto de esta pelea entre barristas, ¿no? En la ciudad de Lima, y 2 niños, ¿no? De 11, 12 años están ahorita graves. Pero si uno ve los videos, mi querida Claudia, ves a estos niños de 11, 12 años yendo a la confrontación. Claro. Entonces la pregunta es, yo no estoy diciendo que estos niños tengan culpables, ojo. Claro, la pregunta es, ¿dónde están los papás de estos niños? Definitivamente. Ves ahí claritamente adolescentes de 10, 11, pequeñitos corriendo, enfrentarse y luego retrocediendo. Entonces uno dice, ¿dónde están los papás de estos niños? Por supuesto. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Definitivamente. Y así, como tengo un paciente, usted tenga 21, 22, 24 años y usted ya soy mayor de edad. A ver, un momentito. Pero usted está viviendo en la casa de papá y mamá, usted ya es un adulto. Así pero es. En casa de papá y mamá hay normas. Hay normas y simplemente hay que respetarlas. Hay que respetarlas. Nada más. Y ya por eso cuando tú seas independiente económicamente y digas, papá, mamá, gracias por todo lo que me han dado, porque gracias a ustedes puedo defenderme ahora solo en la vida, ni modo, ¿no? Harás tu vida, buscarás tu departamento, te irás por trabajo, por estudios a otro lugar, yo qué sé. Claro. Y tú eres el responsable de tu vida. Ya no van a estar ahí papá y mamá. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esta etapa de la adolescencia es una etapa muy bonita, solamente que hay que tener esa sabiduría. Claro, lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, y a veces me pasa esto, pero el doctor, yo le digo a mi hijo, a mi hija, ya, quiero ver tu cuarto ordenado, pero no me hace caso, pasa 15 minutos y yo tengo que, ya. Entonces, pero cambiemos, le digo, cambiemos la manera. Simplemente, mira, antes del almuerzo quiero ver ese cuarto ordenado. No sé, pues lo harás de acá media hora, 1 hora, 2 horas, no lo sé, pero le das responsabilidades y no lo presionas tanto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que el adolescente lo que quiere, papá, mamá, es reafirmar su yo. Y el yo es desafiar a la autoridad, es darle la contra, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí nuestros papás y mamás que nos están viendo, un poquito ya van teniendo la cosa un poquito más clara. Por supuesto, doctor, de verdad que ha sido una entrevista súper interesante y súper completa también. Y por supuesto, ahora, ¿por qué no con la evolución del tiempo contar con la ayuda de profesionales como en este caso usted, cuando sabemos de que hay cosas que no están funcionando y que por supuesto es válido pedir ayuda, doctor? ¿Cómo es que todos nuestros televidentes pueden tener consulta con usted, contar con su asesoría? Por favor, coméntenle a nuestro público. Gracias, Claudia. Las personas que desean un servicio de mi parte me pueden ubicar en el número 958-790236. Gustoso para poder atenderlos. Ahí está apareciendo en pantalla también la información. Hemos estado entonces con el doctor Carlos Solís, él es psicólogo, y hemos estado hablando sobre cómo poner límites a nuestros hijos adolescentes. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a una pequeña pausa, pero volvemos con mucho más en el programa.